Saludos. Doctora María Elena García Díaz, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes. Doctor Junior Altamiranda, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes. Doctor John Amaya, Universidad Nacional Experimental del Táchira. Todos ustedes profesores de las universidades que acabo de mencionar. Por acá, José López, estudiante del doctorado en Ciencias Aplicadas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes. Hoy con la grata tarea de presentar nuestro trabajo. Trabajo, debo decir, que ha sido muy bien acompañado por la tutoría del doctor Jacinto Dávila, también profesor de la de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Nuestra intención hoy es presentar los detalles que corresponden a una presentación como esta. Lo que hemos planificado es ir sobre todo a lo que tiene que ver con lo metodológico, los resultados, las potencialidades de las cosas que estamos haciendo, que, como acabo de decir, qué cosas en concreto hemos logrado. De modo que, bueno, antes de entrar en materia, pues quiero agradecerles, no se me puede pasar, agradecerles muy sinceramente que ustedes muy amablemente hayan aceptado ser el jurado evaluador de nuestro trabajo. Se les agradece muchísimo, insisto. Ya ustedes tienen en sus correos el documento que acompaña a esta presentación, la presentación también, e incluso un listado de demos que tienen que ver con las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. Bien, entro en materia. Permítanme ajustar, por favor, aquí esto. Ok. Y avanzamos. El título del trabajo, como ustedes ven allí, es Integración de algoritmos de aprendizaje y gestión de conocimiento en la identificación de estructuras genéticas y sus posibles redes de regulación. Destacan aquí dos cosas del lado de la ingeniería. El aprendizaje, los algoritmos de aprendizaje. Hablamos aquí de aprendizaje automático, machine learning. Cosas sonando mucho hoy en día por esto de la inteligencia artificial. Y la gestión de conocimiento, porque nuestro trabajo ha tenido que ver con el modelado basado en algoritmos de aprendizaje automático, y por otro lado la organización de conocimiento, que está muy relacionada con los objetivos que nos hemos planteado. Esos dos aspectos de la ingeniería estamos tratándolos aquí. Esto de la gestión de conocimiento vendría a ser lo que se conoce en términos quizás más populares por allí en lo que leemos como el knowledge management. Y pues como el nombre indica, se trata de que tú colectes conocimiento de alguna manera, lo organices, lo gestiones y por supuesto lo aproveches. Eso va conectado con dos tareas del lado biológico, que es la predicción, la identificación de estructuras genéticas. Organizamos modelos predictivos para justamente, una vez que recibimos una secuencia de ADN, exponer esa secuencia a los modelos y procurar que esos modelos nos ayuden a identificar los aspectos estructurales de los genes que puedan estar presentes en esas secuencias. Además de eso, estamos trabajando en procurar conectar esto de las estructuras con las redes de regulación que pudiesen regular, el modo en el cual los productos asociados a las estructuras, pues cómo esos productos son elaborados. En las redes de regulación, la idea es que un producto, una proteína X, eleve su presencia, su biodisponibilidad en el organismo, o disminuya su presencia, su biodisponibilidad en el organismo. Entonces las redes de regulación lo que hacen es mantener, según una dinámica, que bueno, es todo un arte, mantener los niveles, por ejemplo, de las hormonas, mantener los niveles de las hormonas donde corresponde. Avanzo. En esa línea, pues presentamos hoy lo que nos motiva. Ya mencioné algunas cosas que nos hemos planteado en nuestro trabajo como tal. ¿Cuál es la línea de investigación? ¿Cuál es el planteamiento que hacemos aquí? ¿Cuál es el problema y por qué nos interesa? ¿Qué objetivos nos hemos trazado al respecto? ¿Qué recursos y métodos nos han estado asistiendo? ¿Qué metodología estamos empleando para llevar adelante las tareas, las actividades que nos permitan lograr los objetivos trazados?
¿Qué resultados tenemos? ¿Qué conclusiones podemos exponer ahora mismo? ¿Y qué nos queda por hacer? Bien, la motivación va entonces de la mano de obtener la información estructural inherente a los genes que puedan interesarle a un biólogo o médico farmacólogo en un momento determinado. Tengo una colección de objetos, cada uno de esos objetos, hablemos de ligandos, proteínas, con todo lo que implica, enzimas, factores de transcripción, receptores, etc. Tengo una red sobre la cual quiero trabajar para ver, por ejemplo, cómo cierto fármaco puede influir en esa red para fomentar que cierto producto, hablemos de una proteína, esté presente, o inhibir que ese producto esté presente. Eso, como indicaba más arriba, implica que la información estructural a nosotros estamos procurando que vaya conectada con el modelado y el análisis automático, hablemos de análisis inferencial por los sistemas de inferencia que usamos, de redes de regulación conectadas con esas estructuras de alguna manera. Eso nos ha llevado, por supuesto, al desarrollo de herramientas informáticas que vamos a ir presentando en la medida en que avancemos. El planteamiento que nos hacemos como ingenieros es el siguiente: queremos modelar y hacer gestión de conocimiento en un dominio de conocimiento muy particular, que es el de la biología molecular, y en dos tareas también muy particulares, porque la biología molecular y la biología computacional, de la que se habla ahora o hace ya un rato, trata muchos problemas, muchas cosas de complejidad importante, y nosotros estamos acá porque nos motivó esto de modelar en esto que tiene que ver con lo estructural y con lo regulatorio. Eso nos lleva a tres aspectos que vamos a ir desglosando en la medida en que avancemos. La predicción de estructuras genéticas: tú me das una secuencia de caracteres A, G, C y T, y los modelos, algoritmos que yo haya organizado al respecto van a proponer estructura para esa secuencia. ¿Dónde están los elementos estructurales y cómo los exponemos? Es decir, cómo hacemos saber lo que los algoritmos están logrando detectar. El otro aspecto es el del modelado de análisis de redes de regulación, y el enfoque integrativo que nos proponemos aquí, que es, si yo logro estructurar por acá algoritmos y modelos que me dan información, y por otro lado logro gestionar conocimiento de alguna manera que habla del modo en el cual se regulan la producción de los productos que vienen de este lado, de la parte estructural, ver, porque son diversas las fuentes, van a ver cómo de repente, colectando información, obteniendo información de diferentes fuentes, podemos, en un esfuerzo de integración, ver que lo que logramos organizar para lo regulatorio termina aportándole a lo estructural, y de que lo que logramos organizar para lo estructural termina apoyando a lo regulatorio. A eso es a lo que nos referimos con un enfoque integrativo. Ustedes pueden ver aquí, en esta lámina, en la parte superior, una gráfica que es una figura que voy a explicar un poquito más adelante, que trata enteramente de lo estructural y cómo desde lo estructural se puede ir hasta la elaboración de un producto específico, en este caso una proteína. Eso va muy conectado con las redes de regulación, porque las redes están fomentando o inhibiendo que justamente eso que está mostrado ahí como estructural se encienda o se apague. Si se enciende, entonces el producto se elabora. Si se apaga, el producto no se elabora más. La red de regulación está entonces afectando cómo lo estructural se enciende y se apaga. Eso lo detallo un poquito acá. Vamos a hablar brevemente sobre lo que tiene que ver con esto de la estructura y qué es lo que nosotros estamos tratando de predecir. Primero modelar y luego predecir para secuencias de ADN problema. Una secuencia de ADN puede contener uno o más genes, y un gen puede a su vez tener diferentes formas de ser leído. Es decir, tú puedes por el mismo gen proponer varias estructuras. El gen en general está organizado en bloques que vamos a llamar estructurales, de los cuales puedo mencionar exones e intrones. Los exones contienen la información que describe el modo en el cual se debe proceder para generar el producto, que en esta figura corresponde a una proteína. No siempre es una proteína, en este caso corresponde a una proteína. Otros elementos que tienen que ver aquí son las cajas de regulación
o los elementos, señales estructurales que específicamente están para regular el modo en el cual esa información que está guardada en la estructura de un gen es transcrita para generar, como se ve aquí, lo que se conoce como ARN nuclear. Entonces pasas del ADN, compuesto de exones e intrones, y otra información que permite regular cómo se hace la transcripción, a lo que se conoce como un transcrito, que es la colección de exones e intrones que le dan forma a un gen. Entonces piensen, por favor, permítanme, pensar en un vector, en una secuencia de caracteres, de letras, y organizarla en bloques, y cada uno de esos bloques vamos a darles nombres. O son exones o son intrones. Los exones llevan la información que expresa la intención funcional, vamos a decirlo así, del producto asociado al gen. No es decir, no, voy a ser más preciso. Los exones contienen la información que permite que la maquinaria molecular presente en una célula pueda elaborar el producto asociado al gen. La funcionalidad ya es otra cosa. Entonces, tiene que ver con las zonas activas de las proteínas. Bueno, el asunto que quiero destacar acá es que nosotros estamos interesados en que nuestros modelos sean capaces de decirte dónde están los exones, dónde están los intrones. Bien. Además de eso, pueden ver acá que la figura destaca bloques en gris y hay partes de los bloques que están en gris claro. Tenemos gris oscuro y gris claro. Hay varias etapas de procesamiento que no puedo describir acá que conllevan a que en la parte C tú obtengas todos los bloques en gris compactados. Y por favor noten que los bloques en gris oscuro están hacia la izquierda o hacia el extremo izquierdo o hacia el extremo derecho. Y en el centro están los bloques en gris claro. Esos bloques en gris claro contienen realmente la información que codifica, es como el plano según el cual la maquinaria molecular presente en las células terminan haciendo la traducción desde la información genética a lo que sería la estructura primaria de una proteína. Esto para hablar en términos estructurales. Entonces eso es lo que nosotros perseguimos, poder determinar dónde están esos bloques, pero no solamente eso, porque si yo hago una expansión de este bloque de ADN a esto, que es lo que se ve aquí, además de los exones y los intrones, hay regiones a la izquierda de la estructura o la colección de exones e intrones del gen, a la izquierda y a la derecha, acá no las muestro, pero acá están del lado izquierdo. Imaginen que hay algo similar del lado derecho, es decir, hay bloques o cajas estructurales que definen el modo en el cual, digamos que son elementos fundamentales para que se enciendan o se apaguen los procesos de transcripción. Esas cajas se conocen como cajas TATA, cajas GC y hay otras tantas. Bien, quiero destacar que esas señales también suelen ser trozos en el ADN en el que se anclan objetos biológicos, por ejemplo factores de transcripción. Esos factores colectan otros objetos biológicos y terminan armando la maquinaria que se encarga de luego hacer la lectura para generar los transcritos. Los transcritos es la colección de exones e intrones para una posible lectura de la estructura del gen. Espero no estarme complicando, pero es importante mencionar estas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el aspecto regulatorio? Bien, hay una zona en la estructura del gen, vamos a hablar de la que tiene que ver con la transcripción, el inicio de la transcripción, porque hay otra que tiene que ver con la finalización de la transcripción, pero hablemos del inicio de la transcripción. Es una región de regulación que es propia al gen. Entonces deberíamos ser capaces de decir, cuando me entregas la secuencia de ADN, ¿dónde está la región de regulación? Ahí es donde entra el aspecto estructural. Un ejemplo de donde entra el aspecto estructural del trabajo. Debemos ser capaces de decir, mira, tengo para tu gen, te propongo estas regiones de regulación. Y tú como biólogo, farmacólogo, las vas a mirar y en función de lo que el sistema te provee, tú vas a decir, esta región en particular me interesa, por los elementos que me estás mostrando allí. Bueno, de eso trata, es un ejemplo de lo que trata nuestro trabajo en el aspecto estructural. Si ya tú miraste como biólogo 4, 5, 6, 8, 9 regiones de regulación y te quedaste con una en particular, entonces cuando tú pasas al siguiente aspecto de lo que nosotros estamos haciendo y vas a decir entonces que sobre esa red de regulación tú quieres que se modele desde ahí, entregando una colección de objetos que son los objetos de la red en la cual tú quieres trabajar.
Y desde allí entonces empezar a modelar la posible red de regulación asociada a la estructura que tú elegiste para empezar el proceso de modelado. Esta línea que se ve aquí vendría a ser esta misma línea que se ve acá. En este caso la línea corresponde al ADN de una proteína, una enzima en este caso. Y lo que ustedes ven aquí justamente son las cajas, estas cajas que también se conocen como motivos, que son los sitios de anclaje de, por ejemplo, factores de transcripción. Varios factores se anclan en el ADN, en esa región de regulación, y hay una dinámica allí que es la que dispara la transcripción, o una dinámica también que la detiene, la inhibe. Muy bien. En este punto de nuestro trabajo, nosotros lo que recibimos de hecho en general lo que vamos a recibir del biólogo, médico o farmacólogo, es la colección de objetos de una red de regulación en la cual está interesado. El ADN, que corresponde en particular a los objetos sobre los cuales él está interesado en que se haga también el trabajo estructural. En este caso, en este ejemplo, se habla de dos genes, el que corresponde a esta proteína, CYP7A1, y el que corresponde a esta otra, SHP. El usuario investigador nos entrega esa información y nosotros partimos desde lo estructural y, por ejemplo, le ofrecemos a él para que él diga cuál región de regulación, en cuál región de regulación enfocarse, y desde ahí entonces pasamos a este punto. Empleamos entonces la otra información que nos ha proporcionado cuando estamos en este punto. Yo les decía, los objetos de la red, el ADN de las proteínas en las cuales él quiere que se centre el estudio, va a entregarnos además un listado de publicaciones que él conoce muy bien sobre esa red de regulación, ese sistema biológico en el que está trabajando, inmunológico, el que sea. De modo que él quiere asegurarse de que ciertos 100, 200, 300 papers que él considera muy importantes no sean dejados por fuera. Es asegurarse de que en el proceso de modelado sean considerados, porque nuestro sistema va a la internet y se trae abstracts para los objetos de la red desde portales como PubMed, y desde esos abstracts organizamos los posibles eventos o los eventos que vamos a proponer para la red de regulación que vamos a modelar automáticamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros nos proponemos partir desde un proceso o desarrollar un proceso en el que este grafo que está aquí no lo tenemos. La intención nuestra es generar este grafo de alguna manera. Vamos a ver más adelante cómo. Este es un ejemplo en el cual nosotros tomamos de una publicación, la que cito allí, una red de regulación muy específica, muy bien probada, biológicamente bien probada, y partiendo de la colección de objetos que tenemos allí, usamos nuestro sistema para replicar automáticamente esto. ¿Sí? Avanzo. Entonces, bueno, creo que ya he expuesto los objetivos con suficiente claridad. Quiero detallar aquí que esto nos ha llevado a proponer un sistema organizado funcionalmente en ciertos bloques, donde tú provees la secuencia del caso, nosotros descubrimos los ORFs, que acá arriba se señalaban en este grafo, aquí están, los ORFs son justamente esa parte de la información estructural que tiene que ver con el producto en concreto, el producto que vas a elaborar. Entonces, lo primero que hacemos es recibir la secuencia, detectar los posibles marcos de lectura, y acompañar esos marcos de lectura, esos ORFs, con la otra información que complementa el transcrito. E incluso ir más allá y complementar eso con información regulatoria que veíamos más arriba con las cajas TATA. Ya lo veíamos más arriba, disculpen. La idea es que entonces en lo estructural tú propones eso, lo reportas de la manera apropiada para que el usuario pueda mirar y decidir con qué se queda, con qué quiere seguir trabajando cuando pasa la parte del modelado de la red de regulación. Y cuando ya estás en ese punto, ahora ya puedes pasar a lo que es el modelado de la red, que sería esto. Bien, esto lo hemos llamado generador de patrones de regulación, porque es, digamos, el primer paso importante o logro importante en el modelado, que es que tú obtengas los patrones. ¿Qué es un patrón? En este caso, estamos viendo como el colesterol, por cierto, el ejemplo que muestro acá es para el sistema BAX, Bile Acid Xenobiotic System, el sistema xenobiótico biliar, que es uno en particular muy relacionado con la regulación de los niveles de colesterol en el organismo, y además también está vinculado con cómo el cuerpo elimina toxinas. Esta colección de objetos que muestro aquí es un ejemplo de esa red, que está orientada hacia esas dos tareas o dos procesos biológicos específicos, ¿no? Sí, por ahora lo dejo así. Creo que quería decir algo más, pero ya lo recordaré más adelante.
Entonces los patrones de regulación, ya, regreso. ¿Qué es un patrón? Es lo que quería decir. Pues en este caso estamos viendo que la presencia de colesterol de alguna manera tiene que ver con la presencia de otra pequeña molécula llamada oxisterol, y esta desata una serie de eventos que terminan estimulando, a eso se refiere este signo más, la síntesis de esta proteína. Pero esto que está aquí es una ruta de señalización, un patrón de regulación, un pathway, si ustedes quieren. Y la idea es que nosotros logremos llegar a un punto en el trabajo en el que podamos proponerle al investigador, mira, para lo que tú me entregaste, los objetos de la red, etcétera, estamos detectando estos patrones de regulación, y además te ofrecemos estas alternativas para que tú explores posibles subredes con esos patrones, de modo que tú puedas eventualmente lograr reconstruir desde nuestras salidas una subred como esta. Avanzo. Entonces, con este bloque se encarga justamente de eso. Las salidas nuestras, entonces, por este lado, son bases de conocimiento, una forma muy particular de organizar el conocimiento, porque tenemos bases de conocimiento en general. Yo voy a mostrar un ejemplo más adelante. Bueno, colecciones de reglas. Otras serían las ontologías, en las cuales son colecciones de reglas, pero están organizadas de un modo jerárquico, donde hay definiciones conectadas unas con otras. Y además, pues, la posibilidad de construir redes, subredes dentro de esas redes, y, por supuesto, explorar automáticamente patrones de regulación. En el caso de lo estructural, también tenemos la posibilidad de representar los resultados en unos formatos estándares que permiten que lo que nosotros logramos descubrir o proponer sea comparado con lo que en la actualidad se dice en la comunidad científica respecto de una proteína en particular. Por ejemplo, si estamos proponiendo la información estructural para esta proteína CYP7A1, nosotros hacemos el reporte del caso y con herramientas muy maduras que han sido diseñadas para hacer estudios comparativos, pues comparamos nuestros resultados estructurales con los reportes estructurales que hay en portales muy bien organizados al respecto. Bien. Para avanzar en esto hemos empleado diversos recursos, tanto en lo estructural como en lo regulatorio. Y lo que ustedes ven más hacia la izquierda es un ejemplo de los diferentes portales a los cuales nos hemos conectado. Y lo que está un poco más hacia la derecha, esquina inferior, tiene que ver con las herramientas que actualmente estamos utilizando para... aquí faltaba un pedacito. Para desarrollar el aspecto informático del trabajo. La metodología que seguimos acá, digamos que tiene dos enfoques. En lo estructural, lo que corresponde ya es algo clásico, al machine learning, al aprendizaje automático, que tiene que ver con que tú entiendas el dominio del conocimiento en el que estás tratando. Eso no se está mencionando aquí, por cierto. Una vez que tengas objetivos claros acerca de lo que quieras hacer, tienes que entender la data con la cual vas a trabajar para modelar. Tienes que preparar los datos, luego presentarlos debidamente a los algoritmos de aprendizaje y ahí sí en adelante, evaluar los resultados, desplegarlos. Hay una metodología al respecto que se conoce como metodología CRISDM, ¿sí? Esa es la que hemos seguido en el modelado en la elaboración, de los modelos que tienen que ver con el aspecto estructural de nuestro trabajo. En cuanto a lo funcional, hemos desarrollado una metodología ya que es nuestra, en este caso, que tiene que ver con que, bueno, ya tenemos cómo resolver lo estructural, ¿verdad? Desde lo estructural obtenemos la región de regulación desde la cual vamos a partir para construir la posible red de regulación del producto de que se trate, la enzima CYP7A1, por ejemplo. Si ya tienes eso, entonces vas a tener que tomar ese trozo de ADN y buscar allá afuera cuáles son los posibles factores de transcripción que pudieran estar presentes en ese trozo que llamamos región de regulación. Si el usuario proporcionó una colección de objetos que él quiere que sean considerados para modelar su red, vamos a tener que ir también al internet, a portales específicos, a traernos todo lo que podamos para describir qué son esos objetos. ¿Son receptores? ¿Son proteínas? Pero, para ser preciso, ¿son receptores? ¿Son enzimas? ¿Son factores de transcripción? ¿De qué se trata lo que estamos colocando en la red? Además de eso, si por ejemplo vamos a modelar la red en un sentido amplio, es decir, vamos a construir una red que puede contener otros objetos aparte de lo que propuso el investigador, vamos a tener que ir también a la red para preguntar por ejemplo, en el Protein Data Bank, por complejos en los cuales participen los objetos que el investigador está proponiendo para la red.
Los complejos van a estar conformados por los objetos del investigador y otros objetos que ya está bien probado que interactúan con los primeros. De modo que tú puedes consultar, desarmar los complejos y entonces con ciertas restricciones traerte más objetos desde el Protein Data Bank y enriquecer la red de regulación que se quiere construir, porque eventualmente puede suceder, eso esperamos, el biólogo se consiga con eventos de regulación donde participan objetos diferentes a los que él propuso, que le pueden incluso ser útiles a la hora de mejorar sus resultados. Eso implica muchas cosas, o varias cosas, por ejemplo, como el que tú te vayas, una vez que tienes todo esto organizado de alguna manera, a portales como PubMed y te traigas muchos abstracts que hablan de los objetos que propusiste para la red, tanto los del investigador como los que lograste traerte desde el Protein Data Bank para enriquecer la red. Te traes los abstracts y ahora vas a tener que determinar en los abstracts cuáles son los objetos biológicos que están presentes y cuáles son las formas de interacción que se están dando entre ellos. El objeto A, por ejemplo, activa el objeto B. El objeto A inhibe, por ejemplo, al objeto B. El objeto A se enlaza al objeto B. Lo que está en el centro son las formas de interacción. Bueno, nosotros hacemos ese trabajo y a partir de allí organizamos bases de conocimiento que luego terminan siendo utilizadas en procesos automáticos de inferencia. Aquí menciono varias de las cosas que tienen que ver. Por ejemplo, nosotros nos traemos nombres, sinónimos para los objetos. Nos traemos además árboles ontológicos que describen la identidad de los objetos, la función molecular, los procesos biológicos en los que participan y así en adelante. Este diagrama de flujo habla de todo esto. Esto se explica en el documento, en el texto que ya les mencionaba al principio. Este grafo que está acá, este diagrama de flujo, está esbozado aquí en términos un poco más orientados hacia la implementación, porque nosotros vamos por niveles consultando recursos fuera y organizando la red para ir como ampliando la red. Tengo varios objetos al principio, ¿verdad? Entonces yo extiendo un primer grupo de objetos alrededor y luego subo al nivel y ahora extiendo la red para otro grupo de objetos alrededor de esto y tengo la red organizada como por capas o por niveles como se ve acá. Todo ello al final pues tiene que ver con que tú vayas a portales como los que se mencionan aquí, Protein Data Bank, Genome Ontology, HGNC, colectas la información y al final terminas organizando las bases de conocimiento que te permiten realizar los procesos de inferencia. Avanzo. Hablemos ahora de resultados. Ojalá lo anterior no haya sido demasiado atropellado. Muy bien. Vamos a hablar de 4 aspectos para citar los resultados que podemos exponer el día de hoy. El primero tiene que ver con la identificación de estructuras. Bueno, logramos, justamente para el grafo que tenemos aquí a la figura que tenemos a la derecha, logramos identificar cosas como los inicios de los transcritos, proponemos inicios para el transcrito, final para el transcrito, proponemos sitios de corte GTAG, que son los sitios donde termina un exón y empieza otro exón, o donde empieza un intrón y termina un intrón, porque basándonos en estas regiones es que hemos podido, desde ahí hemos partido para desde dentro organizar hacia afuera toda la estructura. Hemos detectado cajas como cajas Tata y demás, hemos organizado los posibles factores de transcripción que pudieran estar presentes en una región de regulación y así por el estilo. Hemos organizado los transcritos y hemos hecho el debido reporte de las estructuras. Ese reporte se esboza, se expone de este modo. Esto es un formato estándar, se conoce como formato GFF3. Y allí se puede destacar que tú dices de dónde a dónde va el gen, de dónde a dónde va el transcrito, de dónde a dónde van los exones, dónde hay algún sitio de anclaje de un factor de transcripción y así por el estilo. Eso para hablar de resultados en la parte estructural. Ahora me muevo a la parte de resultados en lo que corresponde a las bases de conocimiento. Aquí nosotros seguimos la siguiente orientación. Vamos allá afuera y procuramos traernos, afortunadamente en la actualidad la bioinformática ha logrado cosas muy bonitas, y tú puedes consultar para un objeto particular de los que el usuario investigador propuso, allá afuera, cuál es el árbol de identidad, para saber qué es eso. ¿Qué es eso? Es un receptor, es un factor de transcripción, e incluso más allá, es una hormona, ¿sí? Una enzima. Bien, eso se logra con los árboles de identidad como los que se ven aquí. Estos árboles son hechos por nosotros, transformados en juegos de reglas, como se ve acá, en juegos de reglas. Estos juegos de reglas representan al árbol, con la utilidad
de que tú puedes ahora utilizar sistemas automáticos de inferencia, de razonamiento, para, con los juegos de reglas, poder concluir, definir, establecer cosas. Más adelante voy a mostrarles un ejemplo. Les menciono de una vez. Si yo sé que tengo ciertos objetos de los cuales no conozco nada, yo debo poder terminar al final, antes de empezar los procesos automáticos de análisis, saber para cada objeto quién es un receptor, quién es un factor de transcripción y así. Bueno, eso es posible gracias a estos juegos de reglas. Automáticamente preguntamos, ¿es esto un receptor? Y el sistema te va a decir sí lo es. O te va a decir, no puedo concluir nada al respecto. Entonces tú asumes que en este caso pues no lo es. Avanzamos. En esa misma línea de las bases de conocimiento, hay que resaltar que nosotros, aparte de esto, que está expuesto aquí, por ejemplo, en un formato algo distinto del de acá, hemos organizado como corresponde la base de conocimiento que modela los eventos de la red. Coloco acá el ejemplo de la figura para indicar que todos estos eventos que se ven aquí están describiendo lo que sucede en esta red. Por ejemplo, el colesterol regula la presencia de ocisterols, que es lo que se ve aquí. Bien, por acá. ¿Qué puedo decir por aquí? Este otro, LXRA, que es un factor de transcripción, activa la transcripción de la proteína CYP7A1. Esto se obtiene automáticamente desde los abstracts. Y la idea es, nuestro trabajo lo hace, la idea es que esos eventos sean automáticamente organizados y que la colección de eventos que tú logras descubrir incluya todos los eventos que tienen que ver con la red de regulación que tú aspiras a descubrir. Esa base de conocimiento, debo decir, esta en particular fue modelada manualmente para describir esta red. Y nuestro objetivo en el trabajo fue construir una red de regulación automática, una versión de esta, desde la cual pudiéramos reconstruir automáticamente o semiautomáticamente esta red. Nuestra base de conocimiento es mucho más grande que esta, pero sí logramos entrar en ella automáticamente y reconstruir la red de regulación. Para que esto sea posible, esto de hacerlo automáticamente, pues nos vimos en la necesidad de construir otras redes, otras bases de conocimiento. Unas que hablan de nombres, sinónimos y definiciones. Bien. Por ejemplo, CYP7A1 está descrita como una proteína humana. Esa es una definición que tú estableces desde el conocimiento que te traes de la internet. Y así hay otras cosas, otras tantas cosas. Pero los sinónimos para CYP7A1 son estos. Y así. Hablamos del árbol de identidad para un objeto. Bien. Hablamos de los árboles Gene Ontology, que hablan de la función molecular, los procesos biológicos y demás para cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí se habla de la función molecular, las funciones moleculares, posibles funciones moleculares asociadas a el objeto CYP7A1, Molecular Function, a eso se refiere este MF, o Biological Process, a eso se refiere este BP. Y así para todos los objetos de la red. Y una cuarta base de conocimiento que destaco acá es esta, que esta es elaborada automáticamente. Son definiciones que se infieren desde las otras bases de conocimiento y que el usuario experto, investigador, puede revisar e incluso ajustar. Él puede decir, mira, SHP no es un receptor. Lo demás está muy bien, pero SHP no es un receptor. Entonces él puede manualmente ajustar de qué se trata. Con esa información de la mano, aquí termino un poco para mostrar los resultados que tienen que ver con esto de organizar bases de conocimiento. Pasamos entonces a lo que sería la fase de análisis. O sea, la idea es que si tú tienes una base de conocimiento como esta, tú puedas ahora explorar posibles patrones. Arriba veíamos que era un patrón. Entonces, la idea sería que tú automáticamente descubrieses los 4 patrones de regulación que tienen que ver con esta red. Que como ustedes pueden ver acá, por un lado, arranca estimulando la síntesis de la proteína CYP7A1 y termina inhibiéndola. Más, quiero más proteína, menos, quiero menos proteína de este tipo, menos biodisponibilidad, quiero decir. De modo que, bueno, estos 4 patrones que definen rutas de señalización deben poder ser descritas de este modo. Aquí tendrías un patrón o pathway, y en este caso, este primero tiene que ver con 3 eventos. ¿Sí? Esos 3 eventos se describen aquí con oraciones que son al final afirmaciones que te dicen que efectivamente el ocisterol se enlaza al NR1H2.
Ustedes dirán, aquí no se ve ninguna parte de la NR1H2 en esta oración. ¿Ok? Sucede que NR1H2 es el nombre actual para LXR beta o LXR. Por eso nosotros tuvimos que buscar para cada uno de los objetos de la red los posibles sinónimos identificadores para los objetos de la red. Y luego ingeniárnoslas para lograr darnos cuenta que aquí se está hablando realmente de NR1H2 y poder decir que esta oración está vinculada con este evento. Y así para los demás. Ustedes podrían ver con cuidado que estas oraciones están afirmando lo que está destacado aquí en cada uno de estos eventos. Quiere decir que necesitaríamos descubrir 4 cajitas como estas, una para cada patrón, donde cada uno de los eventos esté listado y las afirmaciones o conocimiento científico con los PubMed IDs de los papers que corresponden, que soportan o sustentan la afirmación y por supuesto el evento de regulación del caso. Eso es algo que ya se está haciendo, está debidamente publicado, de modo que bueno, la referencia también está como es de esperar en el documento que les he compartido. Ahora, en lo que corresponde a los resultados de esto de la integración estructural funcional. Nosotros nos hemos propuesto elegir desde las estructuras genéticas información que sea útil para el modelado de las redes de regulación. Y hemos propuesto ya para ello las regiones, desde allí las regiones reguladoras y los listados de factores de transcripción que están presentes en esta región de regulación. Entonces, cuando tú entras a modelar las redes, ya tú tienes de arrancada un listado de factores de transcripción para que tú observes. Por cierto, una cosa que quiero mencionar, cuando se hace modelado estructural, se proponen diferentes estructuras y para cada estructura se propone una región de regulación. El investigador va a mirar para cada una de las estructuras las regiones de regulación, va a mirar la información que se propone para cada una y va a darse cuenta que en algún punto va a decir, esta estructura tiene una región de regulación que me resulta más interesante que las demás. Por tanto, quiero que la red de regulación para el producto, asociada al producto de este gen, inicie con esta región de regulación y no con otra. Eso viene desde la parte estructural. La otra cosa que hemos logrado en este caso es ampliar la información colectada en la etapa estructural desde la información obtenida en el análisis de las redes de regulación. O digamos que, bueno, en esa línea está el trabajo. ¿Por qué razón? Les coloco un ejemplo. Les decía hace algunos momentos que tú puedes, cuando estás en la parte de modelado de la red de regulación, irte al Protein Data Bank y preguntar por complejos en los cuales participen los objetos que el usuario investigador está planteando para el modelado. Cuando descomponemos los complejos, te vas a traer objetos que no fueron considerados en principio en el listado del investigador. En esos objetos van a venir factores de transcripción. Tenemos que mirar si este listado de factores de transcripción que estamos obteniendo en la etapa de modelado de la red de regulación están o no están presentes en el listado de factores de transcripción que propusiste en la etapa de modelado estructural. En esa comparación tú puedes terminar detectando cosas interesantes que terminan enriqueciendo el componente estructural. Ese es el ejemplo que coloco acá, ¿no? Aquí me adelanté, a eso me refiero con esto. La pregunta que nos hacemos acá, por ejemplo, ya un poquito más, este es otro ejemplo que puedo plantear. Esta es una pregunta que uno se hace. ¿Podría el conocimiento modelado en una red de regulación para una secuencia homóloga a una secuencia problema guiar la investigación de elementos estructurales y funcionales para esta última? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tú realices el modelado para un objeto de la red, y ese objeto tú lo propones pensando en que la secuencia de ADN que entregas es una secuencia sobre la que no sabes prácticamente nada. Es un ADN en el cual tú estás viendo o estás por alguna razón, no voy a decir intuyendo, pero concluyendo, como desde la experiencia, que allí pudiera haber un gen. Pero tú no sabes realmente de qué se trata. Entonces tú pudieras hacer una búsqueda de secuencias homólogas que están evolutivamente conectadas, vinculadas a la secuencia problema, y tú pudieras tratar de explorar modos de regulación para esa secuencia problema partiendo de secuencias homólogas. Esta es una pregunta que yo me hago aquí, que hay que conversar. Pero es a modo de plantear la discusión acerca de cómo pudiéramos utilizar esto para asistir procesos de investigación. Bien,
Esos son los 4 elementos en cuanto a resultados que quería exponer. Disculpen que eso está quedando un poquito largo, ya voy terminando. Quiero, un poco para fortalecer esto de los resultados que hemos logrado, indicar que no hemos trabajado solamente con sistemas como el sistema VAX. Hemos trabajado, se menciona en el documento, con otras rutas de señalización, como por ejemplo las del Pathway MAPK-ERK, muy importante en biología. Y además estuvimos jugando, experimentando con objetos de la red de regulación asociada al COVID, que es lo que mostramos acá. Acá ustedes pueden ver en este grafo, ¿sí?, que por cierto también se genera en el sistema, la red de regulación expresada en función de los eventos de regulación. Puedo decir que esta es nuestra manera automática de representar esto. ¿Sí? Automáticamente nosotros proponemos esto para mostrar de algún modo cómo se da la dinámica. Esto se modela automáticamente y después, digamos, elaboramos una representación gráfica como la que se ve aquí. Bien. Y desde esas bases de conocimiento para el COVID, desarrollamos procesos de inferencia. La doctora María Elena tuvo la oportunidad hace un par de años ya de observar cómo es el resultado, cómo son las salidas de nuestro sistema. Y ella pudo observar, no sé si recuerda, profesora, eso lo hicimos con el profesor Marcos Bastidas del Laboratorio de Biología y Medicina Experimental. Y el profesor Jacinto también le hizo llegar a usted, si no recuerdo mal, ejemplos de este estilo, de los eventos, de un patrón de regulación y de las oraciones que justificaban esos eventos. Y espero que, bueno, esto le ayude un poquito a recordar eso. Bien, experimentamos más, porque esto no es tan visualmente agradable como esta imagen. Cuando tú metes fármacos y enriqueces la red, terminas con una cosa como esta. Bien, la base de conocimiento inherente a esta red, que esta sería la red grande, en la cual queremos descubrir subredes, y que el sistema te ayuda automáticamente a explorarlas. Bien, bueno, eso, básicamente, ¿no? Mostrarles cómo estamos logrando ese modelado. Quiero acá, ya para concluir, como resumir también el resultado del trabajo. A grosso modo quiero decir, recibo una secuencia de ADN, propongo una estructura, para ello varias estructuras que implican varias regiones de regulación, proveo un listado de factores de transcripción y de cajas de regulación, y con esa información el biólogo, investigador, puede decidir elementos o información desde lo estructural para entrar en la fase de modelado de la red de regulación. ¿Ok? Para realizar el modelado de la red de regulación hay que construir las bases de conocimiento, como más o menos ya expliqué, y desde allí hemos logrado los resultados que acabo de, espero yo, haber expresado con suficiente claridad. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en lo estructural, ya lo dijimos, le damos formato a lo estructural, ORFs, exones, intrones, factores de transcripción, cajas de regulación. Estamos mostrando cómo lo estructural asiste lo regulatorio. Aquí decimos lo funcional porque como lo regulatorio está conectado con la presencia o no de, por ejemplo, una hormona, entonces podemos estar ayudando, esperamos nosotros, a que cierta función biológica sea estimulada en cuanto a su presencia, a su biodisponibilidad, porque la red de regulación que te dice cómo estimular esa presencia o la inhibición, si eso es lo que interesa, pues sea realizado. Mostramos que el conocimiento, concluimos eso como un logro. El conocimiento se logra organizar automáticamente y con algunos elementos semiautomáticos donde el investigador puede entonar lo que el sistema le propone. Desde allí se logra el descubrimiento de patrones de regulación e incluso de sus redes de regulación. Proveemos ahora mismo la posibilidad, hemos logrado la posibilidad de realizar procesos de inferencia automático. Vemos que es posible que eso sea realizable desde las bases de conocimiento que hemos organizado. O sea, es posible realizar inferencias que llevan a alguna parte. De modo que eso nos permite, esperamos nosotros, ir hilando lo que deseamos para que lo estructural y lo funcional
puedan irse dando la mano. ¿Qué nos resta por hacer? Estamos mirando modos de mejorar el modo en el cual, disculpen la redundancia, generamos los modelos, que por cierto creo que no lo he dicho, pero nosotros estamos tomando información desde los portales y desde allí organizamos muchos ejemplos, por ejemplo, redondeé otra vez, muchos ejemplos de lo que, o casos de lo que sería, por ejemplo, la terminación de un intrón, el inicio de un intrón, y en ciertas bandas modelamos para tener un modelo que es capaz de predecir sitios de inicio de intrón o sitios de fin de intrón, y así para otros sitios, en posibles sitios de importancia estructural a la hora de organizar las estructuras de los genes. Estamos muy interesados en mejorar ese aspecto del trabajo. La otra cosa que queremos mejorar es esta, que tiene que ver con la construcción de las redes de regulación, como la que se ve aquí, porque suelen haber muchos falsos positivos. Estamos aquí en el dilema de tener una montaña de eventos a la cual entramos buscando los diamantes. Afortunadamente tenemos una metodología que demuestra que es posible hallar los diamantes. Lo que queremos es bajar el nivel de ruido, entre otras cosas, para que la cantidad de patrones de regulación sea más pequeña, las bases de conocimiento sean más pequeñas, etc. Y por supuesto los eventos modelados sean más certeros. Es decir, acá arriba, estas oraciones sean mejor representadas en los eventos, y de este modo los eventos sean más cercanos a la realidad de lo que se dice en los abstracts. Bien, creo que por lo pronto de esto se trata. Disculpen, ustedes pueden ver que hemos tocado un montón de cosas, y resumir todo eso en no sé cuántos minutos habrá llevado esto, me disculpo. De modo que, bueno, muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas, los comentarios, las sugerencias del caso. Nos veremos, ya estoy informado de ello, en una próxima oportunidad, la que ustedes indiquen, y allí terminaremos de aclarar cualquier cosa que seguramente no alcancé a explicar en esta presentación. Muchísimas gracias, les agradezco de nuevo su gentileza en esto de ser jurados de este trabajo, y bueno, quedo a su disposición para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.